la magia intemporal de los bosques vírgenes, la lujuriosa sinfonía viviente de las selvas, se enseñoreó durante milenios de amplias zonas de nuestro planeta. Hace 8.000 años, los bosques vírgenes cubrían casi la mitad de la superficie terrestre emergida, más de 6.000 millones de hectáreas. Aunque hoy solo queda intacto menos de la quinta parte, los bosques siguen siendo uno de los ecosistemas planetarios más extensos y fascinantes. Hay algo especial en el mágico claroscuro de las frondas. Hay algo en las inmensidades de los horizontes esmeraldas. Algo en la luz que tamiza el follaje de los árboles. En la noche de los tiempos, los bosques fueron lugares sagrados, catedrales vivientes cuyas bóvedas estaban formadas por las copas de los árboles y cuyas columnas eran los largos troncos por los que subían las lianas o las hiedras. Algunas culturas antiguas, cuyos retales aún persisten en diversas partes del planeta, siguen aún conservando esta ancestral sabiduría de las selvas. En el mundo tridimensional de los bosques encontramos algunos de los índices de diversidad biológica más elevados de la Tierra. Desde el suelo de la fronda a las copas de los árboles más altos, la selva es un sistema vivo enormemente complejo. Las hojas recogen la radiación solar y con ayuda de gases tomados del aire y del agua y algunos minerales captados por las raíces, se produce el milagro de la vida de los árboles. La acción de toda clase de descomponedores garantizará que toda esa materia muerta alimente la vida del bosque. Multitud de invertebrados. Gusanos, lombrices, artrópodos, babosas, caracoles, cochinillas, ciempiés, orugas, escarabajos, pulgones y toda clase de predadores como arañas, escorpiones, avispas, mantis, mariquitas, ranitas arborícolas, lagartos, etc.
Este pequeño saurio forestal, esta lagartija arborícola sudamericana, muda la piel como otros reptiles. Pero al contrario que otras especies que abandonan la piel mudada, piel que recibe el nombre de camisa, opta, como vamos a ver a continuación, por comérsela. De esta forma, no desaprovecha la energía que en su momento invirtió en crearla. Sería un despilfarro, y en la naturaleza se permiten muy pocos despilfarros, convertir en un residuo esas valiosas proteínas que contiene esa camisa. La camisa constituida por la piel que el reptil acaba de mudar. Esta bella ave que observamos es la carraca de pecho lila, una carraca africana muy abundante en los bosques del continente negro. Todo en el bosque está vivo. Y como en todo lo que vive, la muerte es también de nuestro planeta. Su pelaje barreado sirve a este animal para hacerle prácticamente invisible en el claroscuro de la maleza. El tigre infunde el pavor en muchos de los pobladores de las frondas, muchos de los cuales se convierten tarde o temprano en sus presas. Existen muy diversos tipos de selvas. Desde los bosques fríos de la taiga a las selvas lluviosas del trópico, pasando por las frondas templadas. Una enorme variedad de tipos forestales se dan cita en nuestro planeta. Cerca de las heladas tundras árticas, esa región solo cubierta por los musgos y los líquenes, cuyos subsuelos permanecen siempre helados y cuya superficie es arropada por el blanco manto de la nieve buena parte del año, esas tundras donde viven los renos, los búhos nivales y otras especies, cerca de esas tundras se encuentran las heladas selvas de la taiga. Es el reino, fundamentalmente, de los bosques de coníferas, los bosques boreales, que se extienden por el norte de Europa, Asia y Norteamérica, y también por otras zonas algo más al sur, gracias a las condiciones climáticas más extremas que proporcionan algunos macizos montañosos. Porque las montañas son como islas más frías en zonas de climas más templados. Estas taigas son el dominio forestal más extenso de la Tierra, cubriendo aproximadamente un 10% de la superficie terrestre emergida. Los árboles que forman la taiga son abetos y pinos de diversas especies, junto con alerces, abedules o sauces, con frecuencia inmersos en zonas pantanosas. La fauna que vive ligada a estas frondas frías son especies como los alces, los osos
lobos, zorros, glotones, ardillas voladoras, urogallos, castores, linces boreales, cascanueces, piquituertos, marmotas, liebres variables, armiños, martas. Durante el gélido invierno, la vida se paraliza bastante en estos bosques. Los insectos, por ejemplo, esperan al buen tiempo y con ellos aguardan para reproducirse las aves insectívoras migratorias que habían abandonado la fronda boreal en la estación fría, viajando al sur, volviendo a ella en la primavera. Menos severos son los bosques templados, que se encuentran tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, aunque en mucho menor medida en este último caso, a medio camino entre las regiones polares y los trópicos. Es decir, en las latitudes medias, en zonas de clima mucho más moderado. Bosques para que en invierno tengan que ralentizar su metabolismo y desprenderse de sus hojas, vulnerables ante las heladas. Las frondas son especies como el tejón, un animal de aspecto de auténtico bandido y costumbres eminentemente nocturnas. Es una especie muy omnívora, es decir, puede comer prácticamente de todo. Otra especie muy frecuente son los zorros. Pero quizá el más temido predador del bosque templado sea el lobo. Los ciervos creen ver sus orejas asomar entre los brezos. Los pequeños rayones, las crías de los jabalíes, se asustan en las noches al escuchar sus aullidos. Nadie permanece indiferente ante su presencia, ni siquiera el hombre, que lo ha convertido en protagonista de infinidad de leyendas. Los lobos suelen cazar individuos débiles y enfermos, contribuyendo con ello a la salud de las poblaciones de sus presas. Aunque por su fuerza y tamaño, es, sin duda, el oso pardo el que puede considerarse como el auténtico monarca de estas frondas. La presencia del oso, hoy cada día más escasa en los bosques, es la presencia de lo primigenio, de la naturaleza salvaje tal y como la conocieron nuestros ancestros. Son animales de una gran inteligencia, con un largo periodo de aprendizaje e incluso con lo que podríamos llamar distintas culturas, según las distintas formas de alimentarse y en conjunto de sobrevivir que aprendan en su larga infancia. Uno de los ejemplos más claros de especie forestal que estuvo a punto de desaparecer es el bisonte europeo, confinado hoy en una fronda de Polonia tras ser reintroducidos a partir de ejemplares cautivos. En los bosques templados asiáticos, selvas que tienen una extraordinaria importancia ecológica, sobreviven especies como el panda rojo. El panda rojo está perfectamente adaptado a desarrollar su vida moviéndose en las copas de los árboles, como podemos apreciar perfectamente en estas imágenes. En zonas más cálidas y secas, los bosques templados, sin embargo, tienden a ser de hoja perenne,
es decir, no se desnudan en otoño, no pierden la hoja. Tal es el caso de los bosques mediterráneos españoles, donde dominan especies como las encinas o alcornoques y algunas especies de pinos. Especies perfectamente adaptadas a las duras condiciones estacionales de sequedad que tienen que soportar durante los estiajes e incluso, como le sucede a los alcornoques, con cierta capacidad de resistencia frente a los incendios gracias a su corteza de corcho. En la zona mediterránea existen dos periodos climáticos claramente desfavorables para la vegetación. Por un lado, el verano, por la gran sequedad ambiental, y por otro, el invierno, por las fuertes heladas que se dan en las zonas interiores. Ante esas condiciones, la vegetación ha optado por mantener la hoja durante todo el año y por no tener dos desfoliaciones, una en cada periodo desfavorable, lo que habría sido poco rentable desde el punto de vista biológico. La actividad vegetativa, por tanto, no se detiene, solo se ralentiza en espera de la primavera y el otoño, periodos de máximo rendimiento. Para poder aguardar la llegada de las estaciones del año más favorables, la vegetación de estas zonas ha desarrollado hojas pequeñas, pelosas, duras, recubiertas de ceras o aceites aromáticos o con bordes curvados, todo ello como defensa frente a la evaporación. Asimismo, las plantas han desarrollado toda suerte de adaptaciones como la deshidratación, el aumento de la presión osmótica y la disminución del punto de congelación para poder resistir las heladas. Y para poder acceder al agua, los árboles tienen raíces muy potentes y profundas y también con bastante extensión en superficie. Las especies más representativas de esta formación forestal son encinas y alcornoques, acompañados de otras especies como madroños, jaras, retamas, lentiscos, jaguarzos y diversas especies de coníferas como el pino carrasco o el pino piñonero. En estas zonas son especialmente abundantes los ciervos, como este ejemplar que observamos con su cornamenta en avanzado estado de desarrollo, cubierta aún con el terciopelo característico que en el verano se desprenderá en un proceso que se denomina escoda, cuando el venado la frote contra los árboles, quedando así presta para los combates de la berrea en la época de celo. Los buitres negros, como estos que observamos en un parque natural extremeño, el Parque Natural de Monfragüe, donde se encuentra la segunda colonia más importante del orbe, más importante del mundo, conocida de la especie, es una de las aves más propias del bosque mediterráneo español. Nos encontramos ante el ave más voluminosa, es el conejo. Hasta el punto que se cree que el propio vocablo España, dado por los fenicios, cuando llamaron a estas tierras I-Safam Im, de donde vendría Hispania, significa literalmente tierra de conejos. Y es que antaño estos animales abundaron sobremanera, siendo precisamente una pieza clave de todo el ecosistema del que se alimentaban la mayor parte de los predadores. Hecho al que tuvo que hacer frente con unas portentosas adaptaciones reproductivas y de defensa colectiva. Pero obviamente, el bosque mediterráneo no existe solo en España, sino en otras zonas del Mare Nostrum y aun en otras zonas distantes del mar que lo bautizó, como pueda ser en Sudamérica, en Asia, en Australia o incluso en el sur de África. Flón, del que procederían en última instancia nuestras ovejas domésticas. Abundan en el bosque mediterráneo los ofidios, como esta culebra bastarda
la mayor de las especies de culebras presentes en España, que puede llegar a medir hasta 2 metros y 40 centímetros de longitud, y que es una especie extraordinariamente beneficiosa para la agricultura por su costumbre de alimentarse de roedores. Los bosques templados, tanto los de zonas más secas como los de las zonas más húmedas, han sufrido una intensa destrucción en áreas como Europa, que hace tan solo 1000 años estaba cubierta de frondas en su mayor parte. También en Asia, en Norte y Sudamérica o en África. También hay bosques templados en zonas como Australia y Nueva Zelanda. Son precisamente zonas donde el hombre ha desarrollado una actividad muy intensa, al coincidir con muchas de las áreas con un alto grado de civilización y desarrollo económico. Una parte de la riqueza de estas zonas se ha debido precisamente a la de los suelos que los bosques contribuyeron a crear antes de ser dedicados estos a cultivos o pastos. Preservar estos bosques y las formas de vida que viven en ellos es una forma de agradecerles todo lo que la humanidad les debe. El dominio de las selvas, por excelencia, aquellas que incluso han patrimonializado en buena medida lo que se considera como selvático, se encuentra en las zonas ecuatoriales. Hablamos de las selvas tropicales húmedas, uno de los ecosistemas más fascinantes y ricos del planeta. Un clima constantemente húmedo y cálido, entre otras cosas, contribuye a convertir estos lugares en los mejores para el desarrollo de la vida. En ningún otro hábitat hay tal cantidad de especies vegetales y animales. Mientras que al hablar de los bosques templados podemos referirnos a términos como hayedo, si hablamos de un bosque de hayas, robledal, si lo es de robles, encinar, si de encinas, o pinar, si de pinos, tales términos son impensables al describir los bosques tropicales. Aquí no hallamos formaciones dominadas por una sola especie de árbol, acompañada por otras pocas especies, sino de una compleja mezcla de decenas de especies.
Una hectárea de selva puede contener aquí cientos de especies de árboles diferentes. Y lo dicho para los árboles se extiende a todas las demás especies de seres vivos. Por ejemplo, un solo árbol puede tener 80 especies de epífitas diferentes. Una hectárea de bosque tropical puede tener hasta 12.000 especies de escarabajos. En las selvas tropicales podría vivir un 50% de las especies terrestres, cuando son solo el 6% de la superficie planetaria emergida, si acaso. Especies como este cuatí sudamericano. La selva tropical húmeda tiene en ocasiones tal densidad vegetal que apenas un 2% de la luz solar llega a acariciar los suelos. La fronda suele estructurarse en diversas capas o estratos. En primer lugar, la de los árboles más altos que sacan sus copas desafiantes sobre la bóveda de la selva. Luego una capa más densa de copas que se alzan a 20 o 30 metros del suelo. Y luego árboles y arbustos menores más cercanos al nivel de la tierra. Y plantas trepadoras y epífitas en cualquiera de los niveles. La mayor selva tropical del planeta es la del Amazonas, río por el que discurre más de una quinta parte de toda el agua dulce del mundo, extendiéndose por 6 millones de kilómetros cuadrados y encerrando probablemente una quinta parte de todas las especies vegetales y de aves del planeta. En las frondas húmedas de los trópicos podemos conmovernos por la frágil belleza de los colibríes, nutriéndose de flor en flor con el néctar de las flores, aleteando decenas de veces por segundo. Sorprendernos con los espectaculares picos de los tucanes o con la presencia de soberbias rapaces que imponen el terror en sus cerrados dominios. Son también frecuentes aves como cacatúas, guacamayos y otras.
algunas aves selváticas han estado rodeadas de una especial fascinación, como le ha sucedido al quetzal, ave con una gran presencia en las leyendas de la antigua América Central. En la selva, cualquier detalle puede afectar gravemente a la supervivencia. Por eso, esta rara araña tropical, una vez ha detectado la caída de un trozo de hoja en su red, procede enseguida, como estamos observando en estas imágenes, a eliminarlo. Porque si ese aparentemente insignificante trozo de hoja permaneciera en su red, ésta dejaría de ser invisible para las posibles presas de la araña. El águila pescadora, especie muy cosmopolita, que se encuentra repartida prácticamente por todos los continentes, aunque es más propia de ambientes acuáticos que de los selváticos, incursiona, sin embargo, a través de las costas o los ríos en el corazón de algunos bosques tropicales. Por no extendernos, con su riqueza de reptiles, como las mambas, pitones, serpientes coral o las serpientes liana, o su riqueza extraordinaria de mamíferos carnívoros como los ocelotes o los jaguares sudamericanos o los tigres asiáticos. O mamíferos mucho menos temibles, como los tapires.
En la selva abundan animales como los dasipróctidos, entre los que se cuentan diversas especies como los agutíes. Los agutíes son mamíferos herbívoros muy típicos de estas frondas tropicales americanas, de hábitos preferentemente nocturnos. Son animales que, a pesar de que algunos de ellos desprenden un fuerte olor, en ocasiones bastante desagradable, son muy usados para alimentarse por parte de los seres humanos. Son roedores con cierta estilización en su aspecto y cuyo hábitat ideal es el suelo selvático. Sin duda alguna, las mariposas son una de las criaturas más bellas de la selva. Porque la belleza de estas frondas no está solo en lo grande de sus vastos horizontes, sino también en los pequeños detalles, en muchas criaturas de menor tamaño, pero con una belleza tan espectacular como la de estos lepidópteros. Las selvas tropicales albergan el 90% de los primates del planeta, estando estas especies perfectamente adaptadas a desenvolverse en estos cerrados dominios. La cola de los monos aulladores sirve como una quinta extremidad, como apreciamos perfectamente en estos monos aulladores de la reserva panameña de Barro Colorado. Esta quinta extremidad es algo, desde luego, de gran utilidad en un medio tan inestable como las ramas de los árboles. Los titíes son diminutas especies de monos, básicamente insectívoros, que apenas nunca descienden de los árboles. Desarrollan en ellos una buena parte de sus actividades, como la búsqueda de alimento, el acicalamiento o la desparasitización mutua. Esta desparasitización entre distintos individuos, que tanta importancia tiene
no solo como medida sanitaria, sino también como forma de reforzar los vínculos entre los distintos ejemplares. También son frecuentes en la fronda otras especies de primates como los monos capuchinos o los monos ardilla. Pero toda la magnificencia de los bosques húmedos está en peligro. Las selvas tropicales pierden del orden de 15 millones de hectáreas anuales. Van más de 150 millones de hectáreas perdidas en la última década. Sin embargo, no debemos olvidar que los bosques tropicales no son solo los húmedos de las zonas ecuatoriales, sino también otros de zonas no tan húmedas que no tienen tanta densidad de árboles como sucede con las selvas monzónicas o incluso con formaciones vegetales como las de la laurisilva canaria. Proteger la diversidad de bosques del planeta, desde las frías frondas boreales a las húmedas selvas ecuatoriales, diversidad de la que solo hemos apuntado algunos de los más importantes ejemplos, porque sería interminable referirnos a todos los tipos de bosque incluidos dentro de las grandes categorías que hemos descrito. Conservar esta diversidad de los bosques es un reto para la humanidad. No solo por los beneficios que los bosques nos aportan, como fuente de materias primas, como es el papel, la madera o los medicamentos, o como reguladores del clima, almacenes de agua o creadores de suelo, por su biodiversidad o por sus valores estéticos, sino ante todo por el criterio ético de intentar devolverles, aunque solo sea una centésima parte de todo lo que nos han dado y continúan dándonos. Y porque el mundo perdería algo de su más genuina belleza si desapareciera esa magia, ese hechizo intemporal de los grandes bosques, de las grandes selvas o frondas de nuestro planeta.